vamos a esta mesa en la que tengo tres, o sea que van a ser más afíes porque son tres, entonces saben que tiene que aportar ideas ahí rápidamente. Tengo la suerte de haber entrevistado ya a dos de ellos, con lo cual solo tú, Elena, eres la nueva. Hemos tenido ocasión en Canal de contar ya con Beatriz y con Juan, así que voy por mi izquierda, por Beatriz, porque es verdad que nos tiene a Canal CEO bastante fascinados el proyecto de Union Hotels, con todo lo que hacéis, con vuestra mirada de esa inclusión ya desde el propio negocio, ¿no? Y tú además estás en negocio, con lo cual eso lo conoces bien. Cuéntame qué aprendizajes prácticos podrían coger algunas empresas de lo que vosotros estáis, incluso pymes, de cómo estáis traduciendo en rentabilidad o en fidelidad de clientes y demás, vuestra apuesta por la diversidad, por las personas, por la inclusión. Bueno, pues buenos días a todos, encantada como siempre, Noemí. Y bueno, pues para los que no, para ahora no, que ya he visto que no hay que ir hoy concretar, bueno, pues Ilunion Hotels, para los que no nos conozcáis, somos la compañía hotelera del Grupo Social 11 y como bien dice Noemí, pues bueno, nosotros tenemos un propósito muy claro dentro de la compañía y dentro del Grupo Ilunion, que es construir un mundo mejor con todos incluidos, que no es fácil, pero que realmente es el ADN, ¿no? que permea en toda la organización, en la compañía y en todas las personas que formamos parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros realmente ese ADN procedente del Grupo Social 11 hace que nosotros tengamos como palanca y como eje estratégico en toda la compañía la sostenibilidad bien entendida y, por supuesto, la integración y la inclusión de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables en nuestros equipos, ¿no? Entonces, este ADN y este compromiso social que nosotros llevamos desarrollando ya muchísimos años hace que, bueno, las personas realmente, en nuestro caso, pues estén en el centro de la organización, porque al final, pues bueno, todos los equipos, ¿no? y la diversidad que existe ahora mismo en la compañía hace que tengamos que entender y escuchar pues bueno, la realidad y las situaciones, ¿no? que bueno, todas nuestras personas bueno, tienen que superar cada día, ¿no? y realmente pelear para que luego nosotros, que somos una compañía de servicios y que estamos tocando al cliente todos los días, pues evidentemente sean capaces, ¿no? de trasladar esa experiencia de cliente que tiene que ser, ¿no? maravillosa, y que realmente, si tú como persona ni siquiera estás bien, es muy difícil que puedas trasladar eso a un cliente, ¿no? Tú no puedes sonreír si realmente tú no estás bien por dentro. Entonces me ha gustado porque José ha hablado del liderazgo humanista, que evidentemente para nosotros es la base de cómo un líder en nuestro grupo, ¿no? tiene que entender a las personas, esa capacidad de escucha, ¿no? de empatía, que empatía al final es, ¿no? ponerte en los zapatos de la otra persona, esa capacidad de entender lo que le pasa al otro. Y por supuesto la compasión es sentir ese sufrimiento de que hay otra persona y realmente tener voluntad de querer ayudar y de querer solventarlo, ¿no? Entonces nosotros esto lo hemos entendido y lo hemos interiorizado en la compañía, nos hemos formado todos los líderes de la organización, desde el comité de dirección, los directores de zona, directores de hotel y jefes de departamento, estos mandos intermedios. Hemos llevado a cabo una formación con el IECO y con Harvard el año pasado, en la cual hemos entendido que la esfera personal y profesional pues abarca desde lo sentimental a lo emocional, a lo social, a lo ético, ¿no? y que realmente la dignidad de las personas es lo más importante y que tú tienes que entender y ser capaz de desarrollar al máximo tus capacidades y, por supuesto, las capacidades de todas las personas que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, este liderazgo humanista realmente es algo, ¿no? Yo creo que te lo contaba también el otro día, cuando la gente hablaba un poco del legado que quería dejar ¿no? cuando ya no estuviera aquí, hubo algo en común de todo el mundo, que era que quería ser recordado como buena persona, ¿no? Y esto yo creo que fue algo que nos dimos cuenta, que la cultura de nuestra compañía era algo tan fuerte y que estaba tan sólida y que realmente era algo que teníamos en común todo el mundo, que claro, al final es algo como muy básico, pero que realmente la gente incluso se emocionaba, ¿no? Y hubo un poco de todo en las conclusiones. Pero bueno, es verdad que esto hace que si tú estás bien, o sea, las compañías los formamos las personas, ¿no? Y esto es al final lo que nos hace diferentes a cada una de las compañías. Y cada persona es única e irrepetible, y esto al final tienes que conseguir que la suma de todas pues sea algo maravilloso que al final haga que tu compañía sea mucho más enriquecedora, ¿no? Y nosotros, pues, de las personas con discapacidad, evidentemente aprendemos cada día una capacidad de superación increíble y que somos afortunados y muy afortunados, ¿no? en todo lo que hacemos. Así que, bueno, si tus personas son capaces de trasladar
al cliente esto que viven, pues al final los clientes se enamoran igual de tu compañía, ¿no? Y generas esos fans, esos embajadores, que es un poco lo que nosotros perseguimos. No somos una compañía todavía pequeñita, 32 hoteles solo en España, pero realmente intentamos hacer mucho ruido para bien, ¿no? Y nuestra visión realmente es inspirar a que otras compañías lo hagan. Ya nos han llamado varias compañías hoteleras para conocer lo que hacemos como nuestro modelo de negocio, que esto nos encanta, y nosotros, pues bueno, sabemos que nos queda mucho recorrido, que tenemos que seguir, ¿no? Intentando inspirar a que, bueno, ahora somos los únicos, pero no queremos ser los únicos, queremos que otras compañías en Medellín. A mí siempre me ha parecido muy interesante ver cómo con tantas personas con discapacidad en la organización hacéis para que el cliente lo perciba positivamente. Después te preguntaré sobre ello porque eso impacta en el negocio y no es fácil. Voy con la comunicación interna en Triodos Bank porque siempre se ha vivido como una herramienta de cohesión, ¿no? Y en este caso, Elena, te quería preguntar qué habéis aprendido sobre esa idea de que la comunicación haya pues eso, sentido, compasión, empatía, o sea, todas las habilidades, ¿no? Blandas que, bueno, ya sabéis los que estáis aquí, que yo las llamo bombón, ni siquiera powers, yo las llamo bombón. Entonces esas habilidades, para que conecten de verdad, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Nos puedes dar alguna idea, Elena, sobre ello? ¿Y nada hacéis entre ellos? Pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Yo también voy a contar un poquito qué es Triodos Bank, porque seguramente que mucha gente no sabe que hay un banco en España y en otras partes de Europa trabajando para hacer que las personas tengamos un mayor uso consciente del dinero, de nuestras decisiones económicas que impactan en otras personas, y que a través del apoyo a empresas, con la financiación, por ejemplo, con el Unión trabajamos y con el Grupo 11 trabajamos mucho, tener un impacto positivo en la sociedad. Nuestras decisiones financieras cambian el mundo y entre ellos queremos que sea para bien. Es una empresa pequeña. Yo escuchaba a la compañera antes cuando hablaba de esas magnitudes. Nosotros somos unos 1.900 en toda Europa. En España somos 300 personas, una empresa pequeñita. Para mí es una fortuna porque conocemos a todo el mundo y eso también da mucho potencial en la gestión de personas, en el conocimiento del negocio. La pregunta que me hacía sobre la comunicación interna, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido durante todos estos años es el poder de la transparencia. Somos una empresa muy transparente, informamos, comunicamos de manera muy frecuente, muy claramente a todos los stakeholders. Hay unos informes anuales muy completos. Creo que en el mundo de la banca somos una rara avis, porque esto no se hace. Y en el informe también hay temas sociales vinculados a las personas y a la cultura. Otro tema es cómo nos exponemos los directivos del banco al resto de las personas. Es un liderazgo muy empático y muy cercano. Habitualmente hay muchas conversaciones alrededor del propósito, que es lo que suele conectar a las personas en la organización. La mayoría de las personas que hemos venido a trabajar a Triodos Bank ha sido por el propósito que tiene el banco en sí. Hay jornadas de puertas abiertas en las que puedes tener una charla en directo con una persona del comité ejecutivo del banco. Tienen blogs en los que hablan de temas de interés general. Tenemos, por ejemplo, reuniones todos los lunes. Hay una reunión de 1 hora dedicada a temas de interés dentro del banco en el que pueden participar todas las personas, y hay una agenda bastante ágil e interesante para que todas las personas puedan acceder y participar activamente. Aparte de comunicar, que es un poco informar, también trabajamos la escucha. Yo he escuchado antes al compañero que hablar de la escucha activa, la escucha atenta y la escucha egoísta. Esa la practicamos creo que un poco más. Me gusta, es que inicia interesante. En Triodos entendemos el escuchar como un ejercicio también de dejar al otro el espacio, ¿no? que pueda expresarse, ser auténtico. Los temas de diversidad e inclusión en el banco son muy importantes, que las personas tengan la seguridad psicológica de poder ser ellos mismos, de expresar pues sus emociones de una manera sosegada, que puedan tener unas charlas con sus managers abiertamente sobre cuáles son sus intereses, su desarrollo profesional.
no solo a nivel persona trabajadora manager, también entre pares. Nos parece muy relevante la oportunidad de tener feedback, poder darnos retroalimentación de qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer de otra manera. Y eso conecta también con el tema no solamente de la comunicación, sino también, por ejemplo, con elementos como el reconocimiento o los agradecimientos públicos. Intentamos que las personas se reconozcan, no solamente en la evaluación de desempeño a final de año o con una gratificación, sino en el trabajo, en los proyectos, en la colaboración. Creemos que impulsando la colaboración y la conexión entre las personas se puede generar más engagement, pero también se genera más sentido de pertenencia y se le da un poco sentido también a la relación laboral. Esos son los elementos que podemos trabajar más ahora en este momento. Me gusta, Elena, que hagas referencia a la transparencia, porque fijaros que tengo un dato que el Edelman Trust Barometer del 24 revela que el 78% de los empleados espera que Skiseo hable abiertamente sobre valores, sobre su bienestar emocional, ¿no? O sea, que realmente cuando hasta el líder, ¿no?, se abre, ya estamos consiguiendo mucho, ¿no? Fijaros, hemos hablado de compasión y empatía, yo como titular decía eso, pero Juan va un paso más allá, ¿vale? Juan Martínez da un paso más allá. En este libro que acaba de publicar, que hemos tenido la suerte, y dejarme que os lo cuente, ha participado en él, Humanizar las organizaciones, guía para comprender y activar la cultura organizacional. Hemos tenido la suerte de que nuestra directora de contenidos, Elena Carrascosa, que nos acompaña hoy también, por supuesto, y que prepara estos proyectos, que os ha participado en este libro, y os quería contar que me envió el texto. ¿Puedo contarlo esto? Me envió el texto, Elena escribe bien, lógicamente es periodista, me envió el texto y dije, wow, o sea, habla del amor en las organizaciones, ¿no? Ella ha participado con un texto, me parece muy bonito, y la verdad es que no es que haya participado Elena y entonces estemos hablando de este libro, sino es porque está aquí Juan. Pero sí que me parece muy atrevido pasar a hablar del amor, ¿no? Del amor romántico, de esa emoción romántica como una fuerza activa en las organizaciones. Explícanos un poco más para que se entienda un poco y yo para entenderlo, porque aparte del texto me parece bonito, que quiero entender más, no me he leído aún tu libro, así que cuéntanos. Muchas gracias, Noemí. Pues este foro, además, que está dirigido a CEOs y directivos, me parece un momento extraordinario para hablar del amor de las organizaciones. Y como explico, de hecho, en el libro, hablo de amor no romántico. O sea, el amor es una capacidad básica y esencial que tenemos los seres humanos y en general los seres vivos, y que por seguro que necesitamos recuperar, ¿no? Y que conecta también bastante con la compasión, con la empatía que hablamos hoy, para contextualizar pues, qué es el amor en las organizaciones, ¿no? Y que no tiene nada de romántico. El amor en las organizaciones, fíjate, en la era de la ultravelocidad y la ultraeficiencia, que creo que sentimos toda la mañana, dado de que vamos a toda mecha, a toda velocidad, y lo queremos todo, evidentemente, por los costes menores, ¿no? Para ser lo más eficientes posibles, y tiene todo el sentido, pero reflexionemos por un momento. En esa carrera, ¿qué es lo primero que se queda por el camino? El tiempo de las personas para las personas. Directivos, CEOs, managers, mandos. Cuando estás, ¿no?, en ese, te comentaba Javier, ¿no?, en ese doing todo el rato, ¿no?, en esa ejecución constante, no tengo tiempo, no paro, lo que se queda en el camino es el tiempo de las personas para las personas. Somos seres sociales. Necesitamos ese tiempo de personas para personas. Fijaos, si sois CEOs, el primer equipo que tenéis es el comité de dirección. De hecho, el primer equipo más representativo de todas nuestras organizaciones es el comité de dirección. Y de ahí baja todo. Las estadísticas dicen, hablaba antes María, un 13%, creo que en España, ¿no?, el compromiso. Esto también afecta a los directivos. Partimos de esta premisa de que, bueno, como son seniors, como son directivos, cuando ya funcionen solos, entonces nos da la excusa de no les dedico tiempo. Pero vuestros directivos también necesitan tiempo. Vamos a poner un poquito de ciencia, que es algo que me caracteriza, como saben a mí, y datos, y que está de hecho en el libro. Los investigadores de Gallup, que dieron lugar a la encuesta Q12 sobre el compromiso, de la cual sale el dato que nos ha compartido antes María, lo que detectan es que
si no sientes que participas en un equipo, tu compromiso, o el compromiso del colectivo, está por debajo del 10%. Solo por el hecho de sentir que participas, que formas parte de un equipo, llegas como al 16 o al 13, me parece una tragedia. O sea, que de 10 personas, solamente 1,5 se sienta comprometido. O sea, de eso que llegas por la mañana, me parece una tragedia. ¿Cuál es la diferencia según esta investigación? Además de formar parte de un equipo y sentir lo que haya dinámicas de equipo, que el líder del equipo dedique al menos una conversación de calidad a la semana con cada persona del equipo. O sea, no me apunto con todos y con cada persona del equipo. Una conversación de calidad no es un reporte, no es un diciendo, no es tú me reportas a mí. Una conversación de calidad no es solamente para el otro. ¿Ves? Y hablando de compasión, yo hace años que descubrí o aprendí que la diferencia entre la empatía y la compasión es que la compasión es la capacidad para escuchar, empatizando con el otro y actuando desde qué necesita la otra persona realmente en el contexto en el que está. A veces es solamente escuchar, a veces es un aliento de confianza, a veces es, oye, vamos a dedicar un rato y hacemos esto juntos. ¿Vale? Pero la compasión no es bonismo, no es, ay, pobrecito. La compasión sí que incluye, frente a la empatía, sí que incluye frente y confía en tus capacidades, y esa es la misión de los líderes, y esa es la misión del CEO. Y a veces creo que se nos olvida, no solamente CEOs, directivos, mandos, que necesitamos ese tiempo de personas para personas, y evitemos desunir, concretamente en el caso de los directivos, que como tengo un comité de dirección con personas serios y directivos, ya funcionan solos, se motivan solos, viene el motivo de casa, porque no funciona así, ¿no? Y hablábamos de los mandos y de cómo hacer capacitarlos, pero las estadísticas a nivel de directivos también es un drama. O sea, la cantidad de directivos que están pensando o deseando, ojalá me salga una oportunidad para marchar en esta organización, es tremenda, ¿no? Entonces, otra cosa es que sea silencioso, que no se hable de ello, porque evidentemente a lo mejor a ti CEO se lo dices, ¿no? Pero es algo que está ocurriendo. Entonces, quería concluir esta parte de compasión y espero haber respondido a qué es el amor en las organizaciones, que no es nada romántico. Me parece muy... Estaba pensando que dedicar tiempo de una persona a las personas, que decías tú, es una forma de querer, ¿no? Y al final ese es el amor, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido ahí una manera de explicarlo bonita. Voy con una pregunta para los tres, ¿vale? Que es como clave. El 92% de los empleados afirma que permanecería en una empresa empática, por eso la entrada queda bien, entonces pues sí, 92%, ¿no? Pero después, solo el 50% percibe cuando su organización es empática, porque no es fácil, ¿no? Beatriz decía ponerse en los zapatos, ¿no? Y me gusta también mucho pensar en la realidad del otro, y vosotros sabéis que eso es así, porque la realidad de una persona con discapacidad es muy diferente a la que no la tiene, ¿no? Así que quiero preguntaros, ¿cómo podemos pasar del discurso de somos una organización empática, a la práctica? Es decir, políticas, rutinas o símbolos cotidianos, más allá de, me gusta mucho la conversación diaria, semanal, pero la conversación semanal cuando tienes 2.000 empleados o cuando tienes, se empieza a complicar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijerais símbolos cotidianos, políticas, rutinas, que ayuden a sostener esa idea de pasar de la empresa empática, ¿no? De la teoría a la práctica, ¿no? Y no se vea la compasión con inmediatez, ¿no? O algo más. No es una pregunta fácil también, veo. Bueno, es decir, a ver, bueno, evidentemente aquí hay varios mecanismos, ¿no? Nosotros, independientemente de las políticas que también hablábamos el otro día, bueno, para nosotros hay diferentes figuras dentro de la organización que evidentemente también tenemos, ¿no? Identificadas y que para nosotros son estratégicas y son claves. Por ejemplo, nosotros dentro de cada uno de los hoteles tenemos una figura que se llama Dave Coach, ¿no? De Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, que es un psicólogo, ¿no? Que está dentro de cada uno de los centros de trabajo. Los centros especiales de empleo, ¿no? Que sabéis, bueno, que son aquellos centros de trabajo que tienen más del 70% de personas con discapacidad. La normativa te exigía que tiene que existir esta figura técnico de apoyo.
pero nosotros hemos querido ir más allá, ¿no? Que en ESCO siempre somos pioneros y nos ponemos muchos retos y hemos querido incorporar esta figura en cada uno de los hoteles, sean o no centros especiales de empleo y tengan un determinado número de personas con discapacidad. Porque para que os hagáis una idea, nosotros ahora mismo de los 2.000 que somos, parecidos a Triodos, prácticamente el 55% de las personas o tienen una discapacidad o están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para nosotros esta figura ha sido clave, ¿no? que además trabaja con una metodología, que es la metodología GROW, que al final identifica los objetivos, la realidad, cuáles son las opciones y qué vas a llevar a cabo. Pues evidentemente ellos tienen una misión muy importante, que es establecer una escucha constante con estas personas, con todas las personas del hotel, para entender muy bien sus circunstancias personales, profesionales, económicas, sociales, ¿no? Todos los ámbitos un poco de la vida de una persona, para hacer esa identificación un poco de la diversidad que tenemos en la compañía y cuáles son las necesidades reales que tienen nuestras personas. Porque nosotros hemos identificado un catálogo de ayudas sociales y económicas que están muy dirigidas a cada una de las personas de la organización. Y al final de año, pues nosotros tenemos establecido que hay que invertir aproximadamente un 1% del resultado total de la compañía en intentar ayudar y mejorar cada una de las situaciones de las personas. Y aquí hay personas dentro de la organización que no tienen solo una situación complicada. Hay gente que tiene discapacidad, tiene hijos con discapacidad, viene de un país que no tiene ningún tipo de apoyo familiar aquí en España, que a lo mejor pues les han desahuciado de sus viviendas, algunos no tienen ni siquiera para final de mes, entonces hay situaciones realmente muy, muy delicadas, ¿no? Entonces, estas personas generan un ambiente y un entorno de escucha, de seguridad y de confianza. Evidentemente esto es súper, hiper confidencial, pero que realmente garantiza que estas personas en su ámbito más personal tengan, ¿no? esa seguridad de, oye, alguien me va a ayudar, me va a guiar y evidentemente vamos a identificar qué es lo que tú necesitas, cada una de las personas. A nosotros nos gusta decir que es una gestión artesana, ¿no? Que yo creo que es una palabra preciosa, de cada una de estas personas. Y da igual qué ser, ¿no? Pues, nuestro CEO siempre dice, hasta que tú no sepas lo que me pasa a mí, tú no vas a saber nunca, ¿no? Lo que le pase a cada una de las personas. Y al final da igual la posición en la que estés, ¿no? Evidentemente los líderes tenemos una obligación mucho mayor, porque evidentemente tú tienes que estar y sentirte totalmente pleno para que luego puedas ayudar, ¿no? Y seas capaz, que a mí, como decía antes, ¿no? de que cada una de las personas se desarrollen, ¿no? Y florezcan y lleguen al máximo de sus capacidades, cada persona hasta el límite donde esté, ¿no? Y esto lo tiene que saber el director del hotel, lo tiene que saber cada jefe de departamento, porque lidera una serie de equipos, pues desde 8 personas hasta 30 en algunos casos. El colectivo de pisos es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, a raíz de esta escucha nos dimos cuenta que las camareras de pisos estaban solas, ellas por el hotel siempre están solas, en la habitación están solas, y hay gente que viene de una situación que vive sola, ha venido de un país ¿no? Que no es España, no tiene un entorno personal, no tiene un entorno familiar, y al final hay una soledad que nadie había identificado, ¿no? Y entonces estamos haciendo talleres, se están organizando actividades dentro de la compañía que se pueda apuntar todo el mundo. Pues el otro día se fueron a conocer el Madrid de los Austrias. Bueno, son distintas actividades que lo que pretendes es generar esa cohesión y una red en la que tú puedas apoyarte, ¿no? Porque al final, cuando todo el mundo, y esto nos va a pasar a todos en la vida, pues antes o después te encuentras en una situación en la que tú te sientes vulnerable y no tienes esa necesidad, necesitas a alguien a quien cogerte, ¿no? Y sea en tu familia o sea en tu profesión. Y luego todo el mundo tiene una situación familiar, ¿no? Entonces hay que entender esta diversidad completa y compleja, pero que a la vez, ¿no? Pues bueno, podría contar muchísimas historias, pues desde violencia de género, refugiados que han venido a España, personas que hemos tenido que acompañar porque tenían pues a la persona fuera que lo estaba, bueno, o sea, situaciones muy, muy delicadas y muy complejas, que bueno, que ellos están haciendo, ¿no? De una forma como muy, no se ve, porque es verdad que al final nosotros lo hacemos en el día a día y de una forma muy discreta, pero que tiene un valor tremendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues es uno de los aspectos que han hecho a la compañía muy diferencial. Y eso nos lo creemos pues desde el CEO hasta el comité de dirección y todas las personas, ¿no? Porque al final pues tú tienes que conocer lo que pasa a tu gente, independientemente de que lo vaya alguien, es el experto y que es el que le va a acompañar, porque al final pues esto en tu día a día tú a lo mejor no puedes asesorar o acompañar a cada persona, ¿no? Pero sí. Está claro que vosotros con ese ADN que tenéis es más fácil al final desarrollar una organización en banca
me parece bastante más difícil y tecnológicamente también, así que vamos con ideas claves por ir agilizándola. Perdonar que yo siempre tengo este papel tan feo, ¿no? De intentar... Voy muy rápido. Yo en banca no sé la banca que yo conozco, es una banca basada en valores de personas y es un tema muy relevante. Coincido plenamente con Beatriz, nosotros creemos que el tema de las políticas, los protocolos es básico y además viene determinado por la ley, con lo cual no te puedes escapar. Bueno, todos sabéis que hay que tener un protocolo de violencia de género, para prevenir acoso y demás, pero se pueden hacer muchas más cosas. Tener sensibilidad en la empresa y generar espacios psicológicamente seguros donde las personas pueden ser ellos mismos es fundamental. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas opciones. Se podría hablar directamente del bienestar emocional y de otros tipos dentro de la empresa y fuera de la empresa. Fuera de la empresa pues tenemos un tercero, que es un externo, con psicólogos, más especializado, que puede ser un primer punto de contacto para una persona en un momento concreto de necesidad, pero también tenemos internamente a personas, compañeros, que pueden entender mucho el entorno laboral y qué presiones tenemos en cada momento. Hay una certificación concreta que se llama Mental Health AIDAS, en los que las personas también se preparan para poder hacer ese trabajo con los compañeros. No es un trabajo, es un rol, y de ayuda, de contribuir también al bienestar de otras personas. Y también ponemos mucho foco en el autocuidado, el identificar en qué vamos necesitando en cada momento. Nosotros hemos institucionalizado esos diálogos, se llaman diálogos flow, y las personas tenemos que tener al menos uno al trimestre, pero pueden ser muchos más con nuestro manager, y dentro de una estructura flow es feedback, learning, objectives and well-being. El well-being es el bienestar de las personas es muy relevante y damos la opción a que una vez al trimestre al menos todos podamos hablar con nuestro manager de estos temas, seamos capaces de poder trasladar situaciones o necesidades y darle una naturalidad también quizás en un entorno como es el bancario, es más los problemas psicológicos que de otro tipo, más físico, pero si estuvieran también, a poder discutir esto abiertamente pues, con el manager o con el equipo o con quien consideremos en ese momento la manager. Con la idea de diálogo flow, vamos con Juan. Sí, intento sintetizar. Bueno, ahora dejo mi libro. Nomadmus somos consultora tecnológica, más de 3.000 personas en España, Europa y Américas. Esto la escala nos hace complicado escalar la compasión, ¿no? Fijaos, a nosotros lo que nos ha ayudado es operar el dato. Entonces, operar el dato y medir la cultura, como decíamos antes, que decía José Luis, y medir cómo están las personas, nos ha ayudado a activar la compasión. Yo os explico cómo. Primero, medir de manera cualitativa, preguntar a las personas su satisfacción, cómo están, su experiencia. Segundo, medir el NPS, la rotación, el asentismo, los datos operativos. Tercero, ofrecerle a cada director, directora, a cada manager sus datos, no los de la empresa, igual que todo lo agregado, no. Tú, en ese departamento, en este equipo, ¿cuál es tu NPS? ¿Cuál es tu ratio de satisfacción? ¿Cómo te están valorando en el 360 tu equipo, etcétera, ¿no? Eso lo que hace es que automáticamente en la agenda de ese directivo o de ese manager empieza a incorporarse los datos de personas. Entonces la cultura se mide. Y las personas, o cómo están, se mide. Su experiencia se mide. Hoy en día lo sabemos. Entonces, podríamos quedarnos ahí. El siguiente paso es, tenemos un equipo que se llama People Care, que lo que hace es asegurarse que están los datos, que se pregunta, que los datos están preparados, que están para cada manager, y tenemos una conversación mensual desde People Care con cada manager de la organización sobre sus datos, sobre los casos individuales, porque aparecen, y sobre los datos agregados de su equipo. Y le entregamos la responsabilidad al manager de cuál es el plan de acción. No es que nos apartemos, porque echamos una mano, facilitamos, aportamos ideas, pero en la accountability, la responsabilidad es del manager. Y eso hace que se incorpore automáticamente en su agenda no solamente los objetivos operativos, o los objetivos de negocio, sino además, porque no hay que elegir entre uno y otro, los objetivos de personas, de cultura, de su equipo. Y hace que se empiece a responsabilizarlas. ¿Eso qué es lo que hace? Que se fomenten las conversaciones, porque para comprender esos datos
el manager tiene que hablar con la gente de su equipo. Perdóname, Juan, ¿con implicación en retribución del manager en bonus? Sí, los indicadores de personas tienen impacto en el variante. De bienestar en concreto. Los indicadores de tipo flow. Sí, sí. NPS, rotación y satisfacción de empleado tiene impacto en variable. Entonces, claro, eso hace que todavía estemos transmitiendo, fijaos, a un nivel cultural, desde el gobierno corporativo, estás comunicando, oye, esto es importante. Claro que tus objetivos de negocio son importantes, pero son estos objetivos de negocio, ¿cómo? De manera sostenible con tus personas, con tu equipo. ¿Y tenéis medido que eso realmente es lo que ha generado mayor cambio para que haya, es decir, ha tenido impacto el hecho de incluirlos en los últimos años? Claro, el impacto es que tienes no solamente la necesidad, sino la convicción de que queremos que tú hables con tu equipo, que tengas estas conversaciones, que comprendas cómo están midiendo la experiencia y qué tipo de acciones hace falta llevar a cabo para que esos indicadores no hace falta que estén siempre creciendo, pero que estén en unos baremos adecuados, ¿no? Unos baremos sanos. Entonces, no nos da igual que consigas el resultado si que no ocurre, pero afortunadamente, pero no nos da igual que consigas ese resultado quemando a la gente con una rotación brutal y, claro, reponiendo todo el rato, porque eso, primero, el impacto hacia las personas, lo que estás transmitiendo, pero luego también a nivel de voz el coste es brutal. Vamos fuera de tiempo hoy me he pasado, hoy me va a caer una bronca cuando acabemos el evento, pero me gustaría, como última idea, si tenéis alguna recomendación o alguna cosa que digáis para que un líder deje huella, un líder de equipo, da igual que no sea CEO, un líder de equipo deje huella, en los próximos años hay una cosa que yo tengo clarísima, es como mi medidor, ¿no? Vosotros que tenéis a tantas personas en la organización, pues tenéis seguro vuestra medida de ese líder, esa cualidad clave, ¿no? Que no tiene por qué ser la compasión o la empatía o el amor, puede ser cualquiera de las que consideréis. Bueno, yo creo que lo he dicho antes y además eso es algo que afloró. Yo creo que al final ser buena persona independientemente de la posición en la que estés y la misión que tú tengas dentro de la compañía, que es igual de importante la de todo el mundo, ¿no? Y la suma, yo creo que de todas las piezas es lo que al final funciona. Para nosotros la escucha de la gente es muy importante, ¿no? Y al final tienes que ser ejemplar en lo que haces, ¿no? Yo creo que la palabra convence y el ejemplo arrasa. Y al final yo creo que tienes que ser íntegro, tienes que ser ético, que a veces no es nada fácil, ¿no? Y en estos tiempos que corren yo creo que cada vez menos. Y tienes que ser fiel a tus principios y a los valores que tú tienes como persona y como organización y luego llevarlos a la práctica, ¿no? Nosotros hablamos de valores y virtudes, ¿no? Que son esos hábitos que al final tú pones en práctica en lo que haces día a día. Y a veces son cosas muy básicas, ¿no? Y al final pues es sonreír a la gente de verdad, ocuparte y preocuparte de lo que le está pasando a la persona que tú tienes al lado porque tenga una situación X o Y, independientemente de que luego hay unos objetivos que cumplir a todos los niveles, ¿no? Que eso me encanta, o sea, estoy de acuerdo que todo lo tenemos que medir y ¿no? En esto cada día las compañías tenemos más indicadores para que luego los acciones y sobre todo los lleves a cabo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una cualidad que realmente a lo mejor no todo el mundo tiene, ¿no? Porque además cuando llegas a unas posiciones concretas, pues a veces hay mucho ego, todo el mundo quiere tener su posición, estás escuchando al otro, pero al final también a veces ves gente que está como, bueno, este no tiene ni idea, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad de saber aprender cada día, ¿no? De otras personas, da igual en la posición igualmente en la que estén, alguien a veces te da una lección profesional y de vida, ¿no? Que además a mí me ha pasado el otro día, bueno, pues con una persona que ha terminado la compañía, la verdad es que a mí me dio un ejemplo en cómo fue su reacción, que yo me pareció impecable y la verdad que dije, hoy me he llevado una lección de vida importante, ¿no? Entonces no dejas de aprender en cada situación en la que vives. A mí con la cosa que hago. Yo pido síntesis y lanzo una serie de cosas, pero no la cuento. No, bueno, ser buena persona al final lo que siempre es recoges y yo creo que eso es clave en lo que hagas cada día de tu vida. Gracias, Beatriz. Vamos con vuestras conclusiones sintéticas sobre qué le pedís a Miguel. Pues yo, visión estratégica plus plus, que esto es mío, esto es de mi cosecha, y significa que no se quede solamente la visión de negocio, sino que vaya más allá y que apueste por la sostenibilidad, por el impacto de sus decisiones en las personas y en el planeta. Creo que también sensibilidad social,
más allá de la conexión, entender las realidades que hay en el mundo y yo creo que también, yo creo que es fundamental lo de su humor total, a lo de ser buena persona, porque es lo que hace falta. Como buenas personas, a todos y todas nos va a ir mejor. Bueno, pues aquí una persona que viene a hablar de amor y de humanizar en las organizaciones. Juan, te dejo la cosa de que o tuyas. Sí, pues mira, yo os ofrezco 3 preguntas. La primera, hoy, ¿cuántas veces he dado las gracias a las personas del equipo? Me extraña que alguien del equipo al menos no haya hecho algo bien como para dar las gracias. Bueno, ya estaba aquí, no han tenido mucho tiempo, pero esta tarde, ¿verdad? Esta tarde tenéis tiempo. Segundo, en la última semana he pedido perdón por algo. Saber pedir perdón nos nivela y nos ayuda a ser también más compasivos por los errores de los demás. Creo que en el liderazgo tenemos un tema pendiente con pedir perdón y no pasa nada con pedir perdón. Tercera pregunta, en los últimos 3 meses, ¿en qué he ayudado yo a que cada persona de mi equipo se desarrolle, a que aprenda algo? No que se hayan desarrollado ellos, sino en qué he participado y he contribuido yo a que ellos, cada uno de ellos, se desarrolle. Y eso tiene que ver con las conversaciones, tiene que ver con ser facilitador, con apoyar y con involucrarse en el desarrollo de tus responsables en el nivel de netistas. Pues ya sabéis, hay ponentes que dan juego, más o menos, y luego hay ponentes que ponen deberes. Entonces, este es de los que pone deberes y nos vamos esta tarde pensando en las 3 preguntas de Juan Martínez. Un aplauso para Beatriz, para Jane.